Bueno, traje algunas cosas más antes de la charla, fotos de las empresas que hoy nos acompañan y algunas de las actividades que estuvimos haciendo. Por ejemplo, bueno, acá tenemos Grisino, que hicimos workshops y un hackathon donde además salimos a la calle a testear algunos productos. Bueno, hicimos unos desafíos internos de cambios que querían impulsar de manera ágil, así que hubieron competencias y acá están los grupos ganadores. Esto en los paneles lo vamos a explicar un poco más. Acá están armando prototipos que ya están impulsando dentro de la empresa. Endeavor, con su programa de Her Business para mujeres emprendedoras de alto impacto. Trabajo con Telefónica Movistar, que fue a inicios de este año, y con los equipos, las agencias de Telefónica Movistar. Después acá tenemos el trabajo con Wunderman, que todavía estamos en ese proceso de trabajo. Muchas gracias. Fogdog y de Juju para Absolute. También nos van a contar su experiencia y además nos apoyaron para hacer un taller sobre masculinidades y paternidades. Muy interesante. Gire, también una empresa con la que estamos trabajando un montón hasta ayer. Y seguimos trabajando, empezamos en marzo, haciendo un montón de acciones y hoy nos acompañan. Entonces, hoy la diversidad empieza a ser la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que lentamente se impone que la diversidad tiene que ser la nueva normalidad, no solo en las empresas, sino también en nuestras interacciones. Empezamos a visibilizar algo que estaba totalmente invisibilizado. La palabra diversidad creo que no existía hace 5 años. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Y sobre todo el foco en la no discriminación, que es la base de todas estas prácticas y de todo lo que vamos a hablar hoy. Tiene como fin la no discriminación de las personas. Hoy se está hablando, en primer lugar, mucho de género y diversidad sexual, todo lo que tiene que ver con orientación sexual, generaciones, origen social y socioeconómico también, porque hay muchas empresas todavía que tienen universidades de quienes reclutar. O sea, seleccionan qué universidades pueden ingresar a las empresas, así que esto también es una diversidad que tenemos que abordar. Interculturalidades, respetar las políticas culturales y las extracciones culturales de las personas de las que vienen, que tienen sus propias creencias. En lo que es niveles democráticos, en democracias, el máximo nivel democrático de un Estado siempre tiene que ver con respetar primero las políticas culturales, que es un nivel que en América Latina no tenemos, pero cuando vienen esas preguntas que dicen, bueno, ¿la cultura se impone sobre determinadas creencias? Sí, la cultura es más importante que determinadas creencias, en materia de derechos humanos. Religión, por supuesto discapacidad, que por suerte en Argentina también está teniendo mucho impacto en toda esta agenda. Y etnias. Bueno, cuando vamos a una empresa, muchas veces, o no nosotros, ¿qué se preguntan las personas, los equipos? A veces no que tenga que ver con diversidad, sino que se preguntan, bueno, ¿qué pasa que no tenemos ideas frescas, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Entonces se van a una jornada outdoor, ¿no? Para inspirarse y hacen un montón de actividades y a veces la respuesta está en que nos trabajamos con personas que son de nuestro mismo extracto social, de nuestro mismo género, que tienen la misma mirada. Y eso impacta en la productividad y la rentabilidad. Vamos a ampliar un poco y para eso a mí me gusta contar una historia que algunos de acá ya la habrán escuchado, la mayoría no, así que las voy a contar de vuelta. 11 de septiembre de 2001, uno de los grandes fracasos de la CIA, un hito que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y el fracaso de la agencia de inteligencia más importante del mundo. ¿Sí? Matthew Syed saca el libro The Power of Diverse Thinking y empezó a analizar, más allá de todas las investigaciones que se encararon en la CIA después de ese fracaso tremendo y las investigaciones internas, se centró en algo que pocos habían encarado, que tenía que ver con las políticas de contratación de la CIA. Los 2 exámenes principales, súper rigurosos, entra una persona cada 20.000, es las personas que pueden entrar, o sea, uno de cada 20.000 quiere decir que entran realmente los mejores. Y los dos test principales son la inteligencia de un candidato y un perfil psicológico. Las pruebas eliminaban a cualquiera que no fuera sobresaliente, creo que es una palabra, 1 de 20.000 es como poco, en ambos casos. Y cuando la CIA decía que contrataba a los mejores, estaba en lo cierto.
Desde 1947 hasta 2001, el primer atributo que tomaban tenía que ver, en términos de raza, sexo y etnia y antecedentes de clases, una homogeneidad total. Y hasta 1975 estaba prohibido contratar personas de orientación sexual gay. En general, las personas de la CIA eran hombres blancos anglosajones, estadounidenses, de religión protestante. Y hay un sesgo cognitivo que se llama homofilia, que tiene que ver con que nos juntamos con personas que piensan como nosotros, que vienen de extractos similares y que en general compartimos muchas características. Y esto es algo que no lo hacemos intencionalmente, sino que es una forma de organizar las percepciones del mundo. Es una forma de organizar nuestro cerebro. Y además, en los escanes cerebrales, cuando nosotros estamos con personas muy similares, se activan los centros de placer. Es algo que nos encanta, porque además valida nuestras propias ideas. O sea, yo voy a tener siempre razón si estoy con personas que piensan igual a mí. En liderazgo esto se ve un montón también. La CIA no podía creer que una persona con una fogata, una barba, en una cueva, podía llegar a ser una amenaza. Y además Osama Bin Laden hablaba en poesía. ¿Esto qué quiere decir? La poesía en la religión musulmana es algo muy sagrado y es algo que se mama desde la infancia. Entonces los mensajes encriptados hacia las células terroristas en Estados Unidos estaban hechas en poesía y no eran detectadas por las personas de la CIA que estaban trabajando porque no había musulmanes en las agencias de inteligencia. Es así que tenía un ejército en pocos años, Osama Bin Laden, de personas no solamente fanáticas, sino además con altos niveles de entrenamiento en química, ingeniería, inteligencia artificial y demás. La anécdota de la barba y la fogata es evidencia de un patrón más amplio en el que los estadounidenses no musulmanes, incluso los consumidores de inteligencia más experimentados, subestimaron a Al-Qaeda por razones culturales. Para el año 2000, la chusma antimoderna y sin educación de Bin Laden había crecido hasta alcanzar unas 20.000 personas. No se percibió una amenaza, esto es un caso extremo, por supuesto, y inauguraban el agujero en su análisis. Cuando un problema es complejo se requiere inteligencia, cuando un problema es simple las cosas son mucho más sencillas. Pero cuando necesitamos tareas complejas como la gestión de los equipos, la ceguera de perspectiva de personas muy similares hace que no veamos los agujeros, así como en el auto que hay agujeros, puntos ciegos, no vemos puntos ciegos en la gestión. Por eso es que, más allá de que seguramente muchos de ustedes están familiarizados con los números que la diversidad trae productividad, rentabilidad, esto se está repitiendo un montón, pero a veces contando una historia puntual, aunque sea extrema, se entiende por qué hay una riqueza en la gestión de los equipos diversos. La homogeneidad es un problema. Hoy Netflix no solamente tiene una gestión basada en diversidad e inclusión, sino que tiene una vicepresidenta de diversidad e inclusión. Además, el año pasado, las políticas de Trump sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en algunos estados dieron marcha atrás en su derecho al aborto, un derecho que está súper legislado en algunos estados. Entonces empezaron algunas actrices y después corporaciones como Netflix y CBS a decir, bueno, la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con esto, y no por verde celeste, o sea, narrativas muy latinas sobre la problemática, sino por esto me perjudica económicamente, porque mis empleadas necesitan tener acceso total y me perjudica, me trae costos. Las personas tienen que tener derecho a acceso de salud básico para estar bien y además no puedo costear mujeres que se vayan a otros estados a abortar. Brigham Eicher aseguró que restringir el acceso de las mujeres al aborto atenta contra su habilidad de tomar decisiones económicas. Ahí no se plantea en términos republicanos, sino en términos de soberanía personal y derechos sobre el propio cuerpo. Empezaron 2 empresas, se sumó Disney, se sumó CBS, se sumó Amazon. Terminaron siendo 200 empresas sacando una solicitada en el diario. Don't Ban Equality. ¿Y por qué les traigo esto? Porque el sector privado tiene poder sobre las políticas públicas y sobre la vida, la calidad de vida de las personas. Es algo que en América Latina todavía no está a este nivel desarrollado, pero sí cada vez más porque yo estoy en contacto con algunas personas de política y estas cosas se están empezando a hablar. Imagínense que para estados donde las producciones fílmicas, cinematográficas, audiovisuales, es parte de la sustentabilidad de ese estado económico, que amenacen con, bueno, me voy a ir a otro estado a filmar,
bueno, es más que fuerza para una campaña. Y además empezaron los CEOs militantes. Hablar es un buen negocio. CEOs activistas, hay un reciente estudio de Harvard que dice que las personas esperan más de los CEOs que lideren cambios de políticas en lugar del gobierno por un descreimiento total de los políticos, de la clase política. Si vamos a las generaciones, el 76% de los millennials, el 69% de la generación X y 60% de los baby boomers tienen más probabilidades de comprar productos de un negocio con un CEO que está involucrado, que activa una causa, no quiere decir que tenga que activar todas, que decide apoyar algo que las empresas que son neutrales. Gestionar el activismo es todo un arte hoy en día y es algo que está como cada vez más las agencias y las marcas, bueno, ¿qué vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Tenemos que mostrarnos partidarios a algo. Y hasta hace unos pocos años el CEO tenía que ser neutral y como políticamente correcto. Bueno, todavía en América Latina también lo es, pero esto se está moviendo lentamente. Por ejemplo, un último caso, Walmart retiró con una carta abierta, con Uber, Levi Strauss, Gap, Lyft, hicieron una carta, un llamado de atención por los crecientes atentados con armas de fuego en Estados Unidos, sacaron una carta abierta y luego Walmart en gran parte de sus locales retiraron la venta de armas de fuego. Bueno, Nike, habrán visto un montón de publicidades este año con Nike. A mí me encanta la línea que tomó sobre la maternidad porque es un tema que a mí personalmente milito. Serena tuvo depresión posparto, como muchas de las que estamos acá. No lo ocultó. Por suerte, esto del tabú de la maternidad y del lado B de la maternidad ya no lo es. Habló de su depresión posparto, volvió a jugar al tenis con unos kilos de más y fue muy criticada por la ropa que se ponía súper apretada, como que bueno, no daba por su físico, no daba por ser madre y demás. Ella tuvo una serie de episodios. Nike toma esta situación y dice, mira, esta es una historia real tuya, creíble porque te pasó, vamos a hacer una campaña. Y sacó una campaña, varias, pero una de ellas tenía que ver con la vuelta post del trabajo, la vuelta al laburo después de la maternidad. Tomó esto como una suerte de empoderamiento. Podés volver y encima podés seguir ganando y ganar más que cuando no eras madre. A la vez, salieron las deportistas a decir, bueno, todo bien, no me hagan pinkwashing, todo bien con las políticas, pero nosotras nos quedamos embarazadas y durante 18 meses no nos pagan los bonos y entonces no me saques una publicidad del empoderamiento porque el empoderamiento sin plata no va. Yo me puedo subir la autoestima, salir muy empoderada, pero necesito los billetes también. Entonces, ¿qué hizo Nike? Eliminó las reducciones de contrato por maternidad. Tenía un nivel de exposición muy grande porque esto salió en todos lados. Las mujeres dedican al cuidado 2.2 horas más o menos por día. Esto se reduce en Ciudad de Buenos Aires, se reduce en determinados niveles socioeconómicos y se engrandece en determinadas zonas del país, sobre todo lo que es noroeste de nuestro país. La brecha salarial de género es un 26,2%. Esta brecha no es ganar lo mismo que un hombre en el mismo puesto, no es tan simple como eso, son un montón de factores estructurales y en realidad es un síntoma de cómo está organizada la sociedad en términos de género. Ocupamos el 29% de las jefaturas, la Comisión Nacional de Valores habla de un 11% solamente de mujeres en boards de dirección y tenemos una tasa de ocupación 19 puntos menor. Las empresas pueden ser nuevos actores sociales y pueden impulsar cambios en la sociedad, no solamente porque van a generar más productividad, rentabilidad y todo lo que podemos ver incluso de la OIT, el informe de julio de 2019, me lo pueden pedir cuando quieran, es el más actualizado, me la pasé estudiando estadísticas este año, así que me pueden preguntar, pero además yo me crié escuchando a mi mamá diciéndome que ella no era nadie y que yo tenía que estudiar para ser alguien. Yo soy la primera universitaria de mi familia. La niñera de Olivia, de mi hija, de nuestra hija, que está mi marido por ahí, también probablemente sea la primera universitaria de su familia. Necesitamos cambiar las cosas y para eso estamos acá. Ese es el objetivo. La exclusión ocurre cuando resolvemos problemas usando nuestros propios prejuicios. Muchas gracias.